Hola estimados alumnos, en esta ocasión vamos a tocar el tema de recursividad. La recursividad es un tema ampliamente utilizado, entre otros escenarios de las matemáticas, puesto que se dice que un objeto es recursivo cuando en parte está formado o definido en términos de sí mismo. Tenemos, por ejemplo, esta representación gráfica que modela lo que vendría a ser una estructura arbolar. Y si ustedes observan, tenemos por ejemplo este nodo que tiene la misma conformación en sí que todo el árbol, con lo cual podríamos decir que parte de los nodos es recursiva en términos de instanciación del árbol en general por tener la misma estructura. En términos matemáticos podríamos decir que 0 es un número natural y el sucesor de un número natural es otro número natural, con lo cual se instancia recursivamente. Un ejemplo mucho más práctico y puntual es el relacionado al cálculo del factorial del número de acuerdo a las restricciones que ustedes pueden apreciar en pantalla. Para poder explicarlo de una manera mucho más práctica y teniendo clara la definición de lo que es un factorial, noten ustedes, por ejemplo, que para el cálculo de el factorial tenemos el número al cual se desea determinar el factorial, y como ustedes pueden apreciar, la operación que se realiza por cada instancia o cada proceso hasta llegar al caso base pues llega a ser la misma. Si ustedes se ponen a pensar esto en términos de la programación explícita, podrían notar que podría yo definir, por ejemplo, una función a secas que se encargue tan solo del cálculo de este par de números, es decir, la multiplicación de este par de números, que podrían ser referenciados en términos de parámetro. Este mismo proceso que ustedes pueden apreciar aquí, que consta de multiplicar un par de números, se repite en una instancia inferior, pero con un par de números que son ligeramente diferentes, pero no dejan de ser números. Así hasta llegar a un caso base. A continuación vamos a poner en práctica o poner un ejemplo bastante simple, precisamente relacionado al cálculo de factorial, que nos va a permitir a nosotros tener un entendimiento. Pero para ello vamos a definir algunos conceptos alusivos a funciones recursivas que nos permitirán entender explícitamente cuál es la característica de este interesante método. Toda función recursiva tiene dos partes, el caso base y el caso general. El caso base vendría a ser el caso trivial y el caso general es el que se acerca al caso base de alguna manera. En todo caso, lo que ustedes tendrían que hacer es definir precisamente cuál debería ser la lógica en términos de comportamiento del programa que posibilite el acercamiento al caso base. Recuérdese de que todo programa debería tener un inicio y debería tener fin. No se supone que debería caer en un ciclo infinito, con lo cual violaría la regla básica. Por lo tanto, cuando nosotros estemos definiendo una función recursiva, debemos idear la lógica que posibilite precisamente aproximarnos al caso base de tal forma que no caiga en el ciclo infinito. Algunas recomendaciones que se puedan seguir o que se pueden seguir para plantear una función recursiva está el de dividir el problema en dos partes. Primeramente, tener un caso base trivial, y esto implica combinar la regla de paro, es decir, de salida, usando alguna instrucción del tipo selectiva, es decir, que cuando cumpla una condición particular, dependiendo de la complejidad del problema, permita salir de la función recursiva. Y luego verificar que la recursión pueda terminar de alguna manera poniendo en práctica el caso base y a lo mejor, si lo ven o estiman por conveniente, dibujar un árbol de recursión. A continuación vamos a plantear un ejemplo precisamente ideando precisamente el caso base y el caso general para el cálculo del factorial de un número. Bueno, ahora que estamos en el entorno de programación de lenguaje C, vamos a definir lo que vendría a ser la función recursiva. Declaramos la cabecera de la función recursiva y esta va a ser del tipo float y la función se llamará fact.
fac recibirá un número entero. En todo caso, lo que podríamos hacer también es de que la función sea del tipo entera, es decir, devuelva un número entero. Veamos, hagamos un análisis. ¿Por qué n? Si estamos procurando calcular el factorial de un número y dadas las características de esta, simplemente necesitamos de un número. Si el cálculo sería sobre el número 5, bastaría tener solamente un número. Internamente tendríamos que operar de esta manera, es decir, el número recibido multiplicado por el mismo número pero en una unidad menos, 5 por 4. En la siguiente iteración ya no recibo 5, sino que el número a tratar ya no sería 5 sino 4, y al mismo tiempo al recibir 4 lo multiplico por el mismo número pero reducido en una unidad y así sucesivamente. Recuérdese que de acuerdo a las recomendaciones expuestas hace minutos, lo que deberíamos definir hasta cierto grado es cómo llegar a el caso base, como ustedes pueden apreciar aquí al final. Entonces, de ser así, veamos cómo definir precisamente el cálculo del número o la posición base o el caso base. Entonces, como se expuso en la parte teórica, tendría que yo evaluar precisamente a través del uso de una condición lógica. Y la condición lógica estaría dividida sustancialmente en dos partes. Recuérdese de que una función recursiva es aquella que se instancia a sí misma en reiteradas ocasiones. En todo caso, fíjense, la definición del caso base estaría dada de la siguiente manera. Retornamos, return n mismo multiplicado por el factorial del mismo número, pero reducido en una unidad, como habíamos manifestado hace minutos. Hagamos de cuenta que en esta la función principal nos va a solicitar que calculemos el factorial de 5. Entonces 5 es recibido como parámetro, pero si es que no cumple una determinada condición, que sería la siguiente: mientras n sea igual a 0, entonces lo que retorno es 1 sencillamente. Si ustedes se percatan en la definición de estas dos secciones, aquí continúo con la instanciación de la función recursiva, pero mientras no llegue a 0. Si ustedes se percatan, frecuentemente va a estar llamando a la función fac, es decir, está instanciándose a sí misma. Pero cada vez que se instancia, no instancia el mismo número, sino que reducido en una unidad. Si yo le paso 5 como parámetro a la función fac en la primera instancia, tarde o temprano va a valer 4, es decir, cuando se autoinstancia a sí misma, pero no será el 5, sino será 4, y en una tercera iteración, o segunda, perdón, será 3, en una tercera será 2, 1 y finalmente será 0. Veamos. Entonces, declaro un número cualquiera, en este caso, y n es igual a 5, punto y coma. Entonces, lo que haré es calcular o instanciar a la función fac. Y quien se encarga del cálculo es la función fac. Como es de esperar, tenemos que definir esto como prototipo. Evaluamos.
y ejecutamos. Y el cálculo del factorial devuelve 120. Pero analicemos cuidadosamente qué cosa es lo que está sucediendo para que ustedes en próximos ejercicios puedan plantearlo desde una perspectiva metódica. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la función recursiva? Para efectos de poder tener una idea relativamente clara de lo que está sucediendo, experimentemos con la propia función recursiva. Note que vamos a imprimir el valor de n cada vez que ingresa a la función recursiva. Entonces lo que simplemente estoy haciendo en esta línea de código es imprimir el valor que está recibiendo, ¿no? Fíjense ustedes de que cuando ejecuta la función principal está instanciando a la función fac, y el primer número que se está pasando como parámetro es 5, el valor actual del parámetro. Entonces se asume de que va a imprimir en este caso 5. Como 5 no es igual a 0, entonces va a ejecutar esta sección del código, y si ustedes se percatan, lo que va a hacer en el fondo es multiplicar la primera vez 5 por factorial nuevamente, o la función fac, pero ya no de 5 sino de 4. Seguramente que cuando va a imprimir nuevamente este mensaje, lo que va a imprimir no será 5 sino será 4, y luego será 3, luego será 2, luego será 1 y luego será 0. Cuando llegue a 0, sencillamente ya no instancia a la función recursiva, sino que termina por devolver 1. Entonces veamos, compilamos y ejecutamos. Noten ustedes de que el primer valor que se está imprimiendo es 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Cuando llega a 0 es precisamente el momento en que ya deja de instanciar a la función recursiva. Resumiendo, una función recursiva dentro del contexto de la programación es aquella función, valga la redundancia, que se instancia de alguna manera a sí misma. Pero dentro de los criterios que nosotros deberíamos tener en consideración es de que de alguna u otra manera debería parar el autoinstanciamiento. Y para ello nosotros definimos lo que vendría a ser un caso base. Recuérdese que de alguna u otra manera nosotros recibiremos un parámetro, y si es que yo no defino el caso base, de alguna u otra manera este número no estaría variando, con lo cual recaeríamos en el error de que un programa cae en bucle infinito, y eso es inadmisible. Entonces, al yo definir el caso base, en este caso que n llegue hasta 0, estoy procurando de que en algún momento dado deje de autoinstanciarse la función recursiva. Espero que este primer ejemplo sea de utilidad para efectos de tener un entendimiento para los próximos problemas.